Muy buenas tardes, señor Andrés. Hoy nos encontramos en la Universidad de Medellín. Para nosotros es un gusto invitarlo a esta entrevista en la cual vamos a estar hablando con usted de un proceso judicial en la cual usted fue parte demandante, la cual pues este es un desarrollo de un trabajo para derecho procesal y es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Hola Isabela, Nicole, muy buena tarde, ¿cómo están? Un gusto. Hola, bien, Señora. gracias. Antes de iniciar con algunas preguntas, nos gustaría que nos diera un pequeño contexto del caso. Claro, seguro. El caso fue un caso de muchísimos años y fue el proceso de una custodia y una patria potestad de una menor que era mi hija. Señor Andrés, ¿el caso alguna vez se intentó resolver por métodos extrajudiciales, como una conciliación? Y así es. No sé si ahora aún funcione así, porque antes era un poco diferente, pero realmente primero se hace una conciliación en una comisaría de familia, después se hizo una conciliación en fiscalía, siempre se intenta hacer conciliaciones. Comúnmente cuando eran conciliaciones era más, yo era más el demandado en el caso del tema de alimentos. Entonces yo asistía a esto, se llegaba a unas condiciones de una cuota de alimentos, siempre se cumplía esa cuota de alimentos y realmente pues fue que cambió el tema y yo ya me volví, fue el demandante. Ok. Eso es una parte importante, ya que eso demuestra una variabilidad en el aparato de justicia y nos puede dar una amplia perspectiva como parte demandante y parte demandada, ¿cierto? Más que el desarrollo de este proceso, quisiéramos conocer cuál fue el origen de este conflicto, cuál qué fue la motivación para iniciar un proceso judicial que a veces se hace tan extenso y tan tedioso. De acuerdo, sí, realmente después de tantas conciliaciones, cuando él tenía a mi hija, la mamá de mi hija cuando la tenía, y se hacía una conciliación, ella iba a una comisaría, incluso fue varias veces a fiscalía, yo asistía a esas citas, se llegaba a un acuerdo, pero lo que pasaba y realmente el detonante de que se iniciara un proceso judicial fue porque ella constantemente iba y me entregaba a la niña, llegaba a la portería de mi casa, entregaba a la niña con la ropa y se desaparecía muchísimos meses. Esto pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces. La cuarta vez que iba a pasar, ya no nos pareció bien que la niña lógicamente estuviera para acá, para allá, e iniciamos un proceso judicial. Primero se inició en una comisaría de familia, luego escaló a fiscalía y de la fiscalía nos remitieron a bienestar familiar y ahí ya se empezó como si el proceso formal. ¿En algún momento usted sintió el acompañamiento de estos entes judiciales o algún tipo de asesoría que le pudiera ayudar en su proceso? Nunca hubo un acompañamiento, siempre fue un proceso muy de simplemente poner citas. Uno llegaba a la cita, le hacían unas preguntas como un guión, llenar un formulario. Nunca hubo un acompañamiento en decir, vea, este es el proceso que se va a seguir, estos son los siguientes pasos, esto es la decisión que se va a tomar, estos son los entes involucrados. Eso nunca pasó. Yo era muy menor, tenía 20 años, la mamá de mi hija tenía 19 años. Nunca hubo realmente un acompañamiento, una asesoría de los entes judiciales por parte de este proceso. Siempre, simplemente nos citaban a citas, íbamos a las citas, respondíamos las preguntas, no nos decían qué seguía, qué iba a pasar, simplemente nos decían, nos volveríamos a comunicar con ustedes o con usted y ya está. Mi compañera Nicola hace esta pregunta tan importante acerca de los entes judiciales. Quisiéramos saber cuál fue su percepción personal sobre la labor de estos entes. ¿Cuál fue, más que el desarrollo, la percepción con la que usted quedó luego de ese proceso judicial frente a este manejo, esta administración de estos poderes? Bueno, como les acabo de mencionar, en lo personal yo siento que no hubo un acompañamiento. Nunca se mencionó, por ejemplo, un abogado, que necesitáramos un abogado, nunca se mencionó en sí el proceso hacia dónde iba, quiénes eran los entes que estaban involucrados. Bienestar Familiar creó una junta muy grande donde estaban muchísimos roles, muchísimas personas, mal contados, creo que por ahí 20 personas con diferentes roles.
nos entrevistábamos con psicólogos, con psiquiatras, me imagino que había involucrados jueces de familia, nunca supimos realmente eso porque la información que nos daban era muy poca. En lo personal, yo siento que hubo un muy mal acompañamiento. Ahora bien, hay que decir también de que el objetivo se logró. Mi objetivo era que se lograra definir los cuidados y la patria potestad de mi hija, que realmente era lo más importante, que se tomara una decisión, sea para la mamá que se hiciera responsable o sea para mí, que finalmente fue la decisión que se tomó. Así que en lo personal fue un proceso muy efectivo porque se logró el objetivo finalmente y más que la patria potestad y los cuidados de la niña quedaron bajo mis cuidados o bajo mi techo, como decía el documento. Em, Así que fue muy efectivo, no fue eficiente porque fue muy lento y de muy poco acompañamiento, muy poca información, muy poca guía, pero bueno, finalmente, de nuevo, se cumplió el objetivo, o sea que para mí fue un tema de tranquilidad definir esa situación. En su perspectiva personal, ¿se siente satisfecho con cómo se desarrolló el proceso y el resultado del mismo? ¿O cree que el sistema puede mejorar algunas cosas? Yo siento que, como les acabo de decir, fue muy efectivo el proceso, o sea, se logró el objetivo que se quería con el proceso, demoró muchísimo, pero se logró el objetivo. Siento que la situación y el problema fue post, o sea, post definición. ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento del proceso de la menor, no hubo un seguimiento de los cumplimientos que se te tenían que dar por las condiciones. Por ejemplo, a la mamá le pusieron ciertas condiciones, ciertos temas que cumplir, la mamá nunca los cumplió y yo por O evitar como situación, un desentendimiento más desde el de la seguimiento. práctica. Exactamente, o sea, ellos tomaron la decisión, los documentos que nos entregaron tenían el logo de bienestar familiar, pero ellos se desentendieron completamente del proceso. O sea, llegaron a una decisión, se tomó una definición, firmaron y chao. O sea, nunca más se comunicaron de qué pasó, cómo siguió, en qué estado está la menor, si la mamá sí está cumpliendo, eso nunca sucedió. Fue algo muy mecánico. Así es. En realidad esto hay que destacarlo porque, como nos cuentas, es un proceso de hace muchos años y sin embargo podría decirse que hasta el sol de hoy sigue siendo así. El aparato judicial se desentiende totalmente una vez termina el proceso y no le da un seguimiento al cumplimiento de la decisión. ¿Sí? Como tu percepción personal, así pues lo poco que conozcas del aparato judicial, de este tema jurídico, ¿cuál crees que sería un adecuado seguimiento a ese tipo de procesos? Sí, yo siento que se debería hacer, o sea, se deberían seguir teniendo entrevistas, por ejemplo, preguntando cómo está la menor, si la mamá está cumpliendo o el papá en caso de que se llegue a un dictamen distinto, pero siempre debería haber un seguimiento, sobre todo porque hay una menor involucrada, ¿no? Yo siento que eso es como la parte más importante, el cuidado de los niños y todo este tema que es sumamente delicado y yo siento que eso nunca sucedió. Y como bien dices, Isabela, hasta el día de hoy nunca pasó nada, nunca se hizo seguimiento de eso. Siento que yo también fallé y es parte como de colaborar también con ese mal funcionamiento del aparato judicial y es que cuando hubo un incumplimiento, yo no me remití de nuevo a las entidades para informar sobre el hecho de que había un incumplimiento y bueno, sucedieron muchas otras cosas a raíz del incumplimiento, pero yo por evitarme situaciones, evitarme problemas, falta de tiempo también, no recurrí de nuevo a las instancias, entendiendo que los procedimientos son muy lentos, son bastante complejos, entonces para mí fue más fácil ignorar ese incumplimiento y pues seguir adelante, ¿no? ¿Usted cree que esta demora que explica sobre el sistema judicial también hace que las personas se prohíban acudir a él? Desde luego que sí. Y yo siento, y pasó, como les digo, es una historia muy larga que no es complejo contarla toda, pero antes de que se llegara a esta instancia judicial, se presentaron muchísimos inconvenientes que me imagino que es a lo que la gente siempre recurre después de que no haya una conciliación o que el aparato judicial no funcione, ¿sí? En el interín en que se estaba haciendo todo este proceso de entrevistas, de cuestionamientos, de este análisis,
sucedieron muchísimas cosas, problemas, peleas, policía, la niña en una casa y en la otra, o sea, sucedieron muchísimas cosas que se hubieran podido evitar y el sistema o el aparato judicial hubiera funcionado de una forma mucho más rápida. Vale. Bueno, eso sería todo por hoy. Estamos muy agradecidas con mi compañera Nicole por tu tiempo brindado y por tus respuestas, tu colaboración. Gracias por permitirnos ver de una manera cómo se puede mejorar el sistema judicial y sobre todo para los futuros abogados es importante tener estos casos en cuenta. Así es, para nosotros es muy valioso poder evaluar esta experiencia desde el lado de las partes, ¿sí? Porque nos ayuda a ser mejores y esperamos que así nos pues ocurra otro encuentro con un aparato judicial, pero en dado caso que sea un poco más agradable. Seguro, con muchísimo gusto y para servirles en lo que necesiten. Que estén Listo, bien, muchas gusto en gracias, verlas. don Andrés. Hasta Chao, luego. chao.